Dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, una vez más, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, estamos llevando ese fruto del Señor, si nosotros estamos permaneciendo en obediencia a Él, el fruto, hermanos, no es otra cosa más que obediencia a los mandamientos de Dios, como dijo aquí el Señor Jesucristo. Yo, ¿verdad?, Él ha obedecido al Padre y el Padre lo ama. Nosotros, ¿verdad?, obedecemos a Dios y el Padre también nos ama. Nos ama, hermanos, y entonces nosotros, por ende, llevamos fruto. Llevamos fruto, y ese amor que Él nos da es el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer, para hacer. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Ese, hermanos, es el fruto, ¿verdad? Dice ahí Gálatas, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí se dice, según esto, que en sí el fruto del Espíritu es amor. Según esto dicen algunos, amor con sus características que van consecuentes al amor. Y la Biblia nos dice que el amor, ¿verdad?, es la base de un cristiano, porque en el amor, hermanos, usted cumple todos los mandamientos. En el amor usted cumple todos los mandamientos. Amor a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la palabra de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple todo, hermanos. Por eso dice aquí, estos mando, que se amen unos a otros. Y obviamente ya también nos está pidiendo que igualmente que llevemos un fruto, que tengamos gozo amando a nuestro Señor, obedeciendo a Dios. Permanecer, creer y obedecer son aspectos esenciales de la salvación genuina. Entonces el fruto, hermano, permanece. Cree, permanece y obedece. El fruto del cristiano, hermano, primero cree y luego permanece toda su vida y luego obedece, ¿verdad? Por eso dice ahí la palabra, ¿verdad?, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si una persona que vivió 20, 30 años, 50 años en la iglesia, ¿verdad?, y después un día se alejó de Dios, pues dice que no permaneció, no es un cristiano genuino, se salió del... Vemos que la iglesia, hermanos, mucha gente que piensa que la iglesia es un cuento de gente. ¿La iglesia para qué? Yo en mi casa, la iglesia la formó Dios, hermanos, con un orden, y a veces queremos la iglesia, ¿para qué? La iglesia es un orden, hermanos, que Dios formó y lo manifestó con mandamientos, igual, con un cuerpo, con direcciones, con estatutos para esa iglesia, para esa viña que tiene el Señor, que tiene, hermano, objetivos, ¿verdad? Y tiene parámetros, y esos parámetros están aquí en la Biblia. Pero mucha gente dice, yo creo en Dios, pero yo no tengo por qué acercarme a la iglesia, a la iglesia, simplemente creo en Dios. La Biblia dice, hermanos, que el que cree, ¿verdad?, el que cree en Jesús pertenece a la vida, al viñedo. ¿Cuál es el que es el viñedo, hermanos? La iglesia. Ese es el viñedo de la iglesia. Entonces vemos que en cada arbusto, ¿verdad?, que pertenece a la viña, es cada iglesita, hermanos, en cada lugar. Y cada ramita, hermanos, somos cada uno de nosotros. Entonces, si yo digo que soy un cristiano y no entro a ese viñedo, y luego no entro a un arbusto, y luego, ¿cómo voy a decir que soy una rama? Pues no se puede. Entonces tenemos que pertenecer, hermanos, al viñedo del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, el ser un cristiano no es algo emocional ni místico. Se define claramente como obediencia, ¿verdad? Estaba viendo ayer acerca de lo que sucedió con esta famosa iglesia de Luz del Mundo, ¿verdad? De este hombre que ya parece ser que ya lo dieron una sentencia, ¿no?, de 16 años, pero anda queriendo como que pelear esa sentencia, porque pues es una secta que abusaba
de niñas, de niños, de jovencitas, ¿verdad? Porque este hombre pues decía que él era como su harén, o sea, que así como Abraham tenía muchas mujeres, pues él también era un Abraham. Y imagínense, en esa secta se dice que ese hombre líder de la luz del mundo, se dice que según él era el Mesías, él es el Mesías. Imagínese usted. O sea, entonces tenemos dos Mesías, el Jesucristo y aparte él, el diablo. Y así ellos lo ven así, hermanos, y lloran, y aún ahorita estando en la cárcel lloran por él. ¿Pero por qué, hermanos? Pues simplemente por eso, hermano, porque es gente que se va por lo emocional, por lo místico, no conocen la palabra, y la palabra que les dan está toda distorsionada, que creen esas locuras, hermano, ¿verdad? Y así como esa secta de luz del mundo, hay muchas sectas, hermanos. La diferencia entre una secta y, por ejemplo, la Iglesia Católica es una iglesia falsa, es una religión que un tiempo también fue una mega secta mundial. Si usted no pertenecía a esa secta, ¿qué le pasaba? ¿Qué pasó en un tiempo si ustedes querían salirse de la secta católica? Pues lo mataban, lo quemaban, lo ajusticiaban. Si ustedes siempre practicaban alguna otra cosa que no fuera catolicismo, lo mataban. Especialmente si usted practicaba el cristianismo, ¿verdad? Pero las sectas ahora, son sectarismo, o sea, se apartan, lo apartan. ¿Para qué, hermano? Para hacer usted como un muñeco, para sacar el dinero, para adoctrinarlo como usted quiere. Y si usted se quiere ir, hermano, olvídese. Muchas veces en algunas de estas iglesias, hermanos, sectares lo matan, así literal lo matan. ¿Usted se acuerda de esa famosa iglesia de Waco, Texas? ¿De Waco? O bueno, yo estaba viendo, hermano, que gente se quería ir de esa iglesia y ¿sabe qué pasaba? Los amenazaban por muerte. Y a veces, hermano, no es necesario que lo amenacen con muerte. A veces estas sectas lo amenazan con que te vas a ir al infierno. Y aquí está la, ¿cómo se llama? Aquí está la salvación. Y aquí, y si te vas sin bendición y que tantas cosas que se inventan. No, hermanos, si está bueno, cuando uno ve que algo está mal en la iglesia, irse, obviamente, irse a un lugar pues, que esté bien, que esté saludable, en donde hay una doctrina, pero no me voy a ir a otro lado, porque es lo que pasa a veces, hermano. Hay gente que se va de una secta para irse a otra, y luego se va a otra, y luego se va a otra, y a otra. ¿Y qué ganancia hay, hermano? Ninguna. Es lo mismo, no se diferencia más que en algunos detalles, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, la obediencia, lo que nos pide el Señor no es otra cosa, no nos pide emocionalismo, ni misticismo, ni nada, ¿verdad? Sino que nada más nos pide una cosa: obediencia. Obediencia, ora. Su mandamiento, ora. En toda la Biblia nos está diciendo ora. Lee la palabra, toda la Biblia, todo el tiempo Dios nos está diciendo lee. Si no lees, estás pecando. ¿Por qué? Pues porque no estás haciendo lo que te digo. Entonces no me amas. No me amas. Estás mintiéndote tú mismo, no me amas. Y si te dices, sí, Señor, te amo mucho, Señor, ¿cómo me amas? Si no te acercas a mí, no digas que me amas. ¿O no? Es algo, hermano. Si usted dice que ama a su pareja, por ejemplo, más, se ama a su pareja y no le dirige la palabra, pues ¿dónde está el amor? Entonces ahí viene después la separación. Entonces, el mandamiento vemos que se resume entonces en amor, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 3:1. Que este año, hermano, pues de verdad dependamos de Dios, hermano, no de nuestras fuerzas, no de nuestra inteligencia, no de nuestro trabajo, de nuestro dinero, ¿verdad? Que el Señor ya nos lo da, pero que dependamos, de verdad, hermano, que dependamos de nuestro Dios, si es que le amamos. Si es que le amamos, hermano, le vamos a dar más tiempo. Como le digo, hay tantas cosas, hermano, pero una de las cosas que Dios nos demanda, y es un mandamiento, hermano, también que le cantemos. En la Biblia nos dice en los salmos: ¿cantada qué? Alabanzas a Dios, loar a Dios, alabable, cantarle. En nuestras casas da igual. Ahí ahora, imagínense usted, podemos hasta poner alabanzas, buscar un buen grupo de verdad que se apega a la palabra de Dios con sus alabanzas, que podemos escuchar, alabarle a Dios, de verdad,
a veces ni eso hacemos, a veces pudiera ser posible. Si no lo estamos haciendo, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es un mandamiento que Dios nos da, leer de Él, para conocerlo, que Él nos hable, ¿verdad? Perdón, que Él nos hable por medio de su palabra y nosotros hablarle a Él. Es una conversación mutua, ¿verdad? Entonces, si no hay comunicación ni de nosotros a Él, y no queremos tampoco que Él se comunique con nosotros, pues es que algo está pasando, algo está mal, algo está incorrecto. Entonces, hermanos, es donde debemos de ver o somos o no somos, o estamos o no estamos en esta viña, ¿verdad? O somos pámpanos secos o somos pámpanos sanos que están dando fruto, ¿verdad? Dice la Biblia que el que es un pámpano y no da fruto, pues Él lo va a podar. Acá esta ramita no está dando, pues la voy a podar para que empiece a dar. Y digo, la poda, hermanos, es eso, cuando empieza el trato de Dios con nosotros, empieza el trato, empieza ¿cómo se llama? La reprensión de nuestro Señor por nuestro bien. Dice en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese es aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Esos fariseos, hermanos, vivían dentro de la viña, ¿verdad? Vivían dentro de la viña, pertenecían a la viña, eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba con ellos? Que no tenían fruto. Estaban en el viñedo, ¿verdad? Pertenecían a la viña, eran una rama, cada uno de ellos, pero eran ramas secas, sin fruto. Por eso también dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo del granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. También vemos que Dios hace el simbolismo de su iglesia con un campo, ¿verdad? Con un campo de trigo. También dice que hay trigo, y también el otro que es dentro del mismo campo, que es su iglesia, dentro del mismo campo que hay trigo y cizaña, ¿verdad? Y se parecen igualitos. Nada más el que sabe diferenciar. Yo si veo un campo y cizaña, tal vez no la diferencio, a menos que alguien me enseñe la diferencia, pero se mira igual. Inclusive usted a veces anda por campos y parecen trigales, pero no son plantas, ¿cómo se dice? Es maleza que crece en los campos, pero da una apariencia, parece como fruta, parece trigo o algo comestible. Entonces, ese es el cambio que quiere Dios en nosotros, hermanos. Que nosotros tengamos arrepentimiento, ¿verdad? Una persona que es un pámpano o que es trigo, ¿verdad? Una persona que es un pámpano sano, entonces esa persona, una de las primeras características que tiene es que ya tuvo un arrepentimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo lo primero que hace es llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿De qué? De la idolatría. Que la idolatría es pecado. Entonces quito los ídolos de mi casa, tiro todos los ídolos. En ese momento ya el Espíritu Santo ya me convenció de que está mal el pecado, que es pecado, y en ese momento me deshago de ello. Ya me convenció de
la borrachera, todo eso ya. Entonces viene un arrepentimiento. ¿Arrepentirse qué es, hermanos? Dar la vuelta al pecado. O sea, si yo estoy caminando en el pecado, me doy la vuelta y empiezo a andar en justicia, en la justicia de Dios. Eso es arrepentimiento. Por eso decía ahí, ¿verdad? Les dijo Judas, ¿quién les dice, oh fariseos y saduceos, dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó, hermanos, a huir de la ira venidera? Porque viene una ira que es el día del juicio final, el día, ¿verdad?, que nos estamos delante de Dios, la ira eterna. ¿Dónde es la ira eterna? De Dios, en el infierno. Es el lugar de su ira eterna. Así como Dios tiene amor eterno, hermanos, también Dios tiene ira eterna. ¿Cómo Dios va a tener ira? Dios es amor. Sí, la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que su ira, ¿verdad?, será eterna. ¿Cómo? Pues en el infierno, dando una ira eterna, enojado para siempre con esas personas que pecaron. Entonces dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? De la ira de Dios. Pues ¿quién, hermano? Pues los falsos maestros. Son los que te enseñan a huir de la ira venidera. Las falsas doctrinas son los que te enseñan a huir, ¿verdad? Pero, ¿cómo dice aquí? Oh, sí. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que lo que están haciendo ellos es negando que viene un juicio sobre sus vidas. Negamos entonces nosotros que viene un juicio cuando nosotros huimos. En sí, hermano, ¿de qué huimos? Estamos huyendo no en sí de la ira, sino que estamos huyendo de los parámetros de Dios para huir de esa ira, para escaparnos de esa ira. Todo lo que tenemos que hacer, hermano, pues dar frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Tenemos que dar frutos de arrepentimiento y no pensar en nosotros mismos, pues yo ya estoy en la iglesia, pues yo ya soy, es lo que tienen los judíos hasta hoy en día, hermanos. Pues yo soy un judío, yo soy judío. Y ellos menosprecian no todos, judíos, algunos judíos que son más piadosos que otros, o mejor, más buenos que otros, ¿verdad? Pero ellos tienen hasta un mote, un sobrenombre para los gentiles, ¿verdad? Y desprecian muchas veces a los que no son judíos, ¿verdad? Porque ellos tienen una altivez de espíritu, porque pues, en la Biblia dice, hermano, que son el pueblo de Dios. Pero aquí vemos, hermano, lo que dice la palabra del Señor, no por ser del pueblo de Dios, quiere decir que son de hijos de Dios, no por ser de Abraham, ¿verdad? No por ser descendientes de Abraham, ya son hijos de Dios, sino los que son, ¿qué? Nacidos del Espíritu, ¿verdad? Y también, hermanos, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los que estaban listos para salvación, hermanos, igualmente Dios, ¿verdad?, en su momento les reveló que venía un Mesías, que venía un Salvador. Ellos creyeron en ese Mesías, hermanos, ellos van a tener salvación y vida eterna, ¿verdad? Vamos a terminar con esta cita, con Gálatas 5. Pero ahí nos dice también aquella parábola, hermano, de los talentos, ¿verdad? Dice que al que se le entregó mucho, ¿qué? Mucho se le dio. Dios nos ha entregado mucho, hermanos, muchísimo. ¿Cuánto cree que le ha dado Dios? ¿5 talentos? ¿10 talentos? ¿Cuánto nos ha dado Dios, hermanos? ¿Cuánto conocimiento nos ha dado? Nos ha dado mucho, hermanos, para que nosotros demos mucho, ¿verdad? Dice, al que se le dio 5, al que más se le dio, se le demandará más. Pero al que se le dio, ¿verdad? Y no multiplicó, pues está duro, no llevó fruto, esa persona no llevó fruto nunca, ¿verdad? Dios ya nos dio el conocimiento, hermanos. Nos dio el conocimiento, y algunos, hermanos, de las personas que Dios les dio talentos, o sea, el conocimiento de su palabra, ¿qué más? Dones para servir, llamados a ministerios, y no los quiso desarrollar, ¿verdad? Y la flojera, puede ser que sea salva la persona, hermano, a lo mejor es salva, pero dice la Biblia que va a pasar sin qué,
sin galardón, sin premio, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, debemos de agradar a Dios siempre, ¿verdad? Y si Él dice que por galardones, pues ¿por qué no, hermanos? A ver, aquí en la tierra sí queremos posiciones, queremos que se nos reconozca por nuestro dinero, por nuestro carro, por nuestra casa, por nuestro título, queremos que se nos reconozca por todo. ¿Por qué en el cielo, hermanos? ¿Por qué no deseamos eso para el cielo? No, yo quisiera tener en el cielo, no sé qué posiciones vaya a dar Dios, pero quisiera una posición de esas. ¿Por qué no? No es pecado, porque aquí la Biblia nos dice que las busquemos, ¿verdad? Dice ahí en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto, hermanos, es andar, ¿verdad?, como un pámpano que da mucho fruto. Ese es el fruto que pide Dios, hermanos, ¿verdad? Porque más adelantito, ahí en unos versículos más adelante dice que no, ¿verdad?, satisfagamos o que no cumplamos los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Sino que dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Esos son los pecados que no quiere Dios que hagamos, y es que ya somos cristianos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, dice borracheras, dice orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les digo, como ya se los he dicho antes, que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Dice entonces, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, hermano, la única manera en la que un árbol o un viñedo da mucho fruto, ¿cómo es? Teniendo el Espíritu, pues obviamente. Y si usted ya tiene el Espíritu y usted es un pámpano de Dios, la otra manera de obtener mucho fruto, ¿qué es? Recibiendo mucha agua. ¿Y el agua para nosotros qué es? La palabra. El agua, ¿verdad? La palabra de Dios. Y usted va a dar mucho fruto, hermano, si usted como rama está recibiendo mucha agua. Entonces usted va a dar unas uvas fuertes, bonitas, apetecibles. Lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos. Si nosotros estamos fuertes, ¿verdad?, como un viñedo sano, vamos a dar fruto. Vamos a ponerlo de pie. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no es complicada, Señor. Tu palabra no es difícil, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos este año, Señor, a hacerlo. Ayúdanos a proclamar tu palabra, Señor. Hemos visto gente que llega, gente que se va. Te pedimos que esta gente que llegue este año, Señor, pueda establecerse aquí, Señor, que no se vaya, Señor, que pueda establecerse en esta congregación, Señor. No para que nosotros nos gloriemos de que somos más, Señor, sino para que nos gocemos y se gocen junto con nosotros, Señor. Nos has dado a conocer tu palabra, Señor, tus mandamientos. Te pedimos que nos permitas, Señor, permanecer en ellos. Y si decimos que te amamos, ayúdanos, Señor, a amar por medio de la obediencia. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con nosotros este año.